Recordando el cuento de Borges, Funes el Memorioso, donde se puede apreciar la diferencia entre pensar, que implica generalizar mediante la abstracción, y percibir, la diferencia entre los conceptos del entendimiento y la sensibilidad. Por lo tanto, frente a los planteamientos de Kant sobre la triple síntesis, quisiera postular 3 puntos de reflexión. El primero tiene que ver con la universalidad y carácter necesario de las categorías que son la condición trascendental para los conceptos que permiten pensar los fenómenos en la experiencia. Y a propósito de la universalidad y carácter necesario de estas categorías, quiero traer a colación el ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke, ya que aunque fue publicado en el año 1690 y la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura es de 1781, pienso que la argumentación de Locke sigue siendo relevante y de hecho se puede pensar en utilizar algunos de los argumentos de Locke para mostrar la fortaleza de los planteamientos kantianos, específicamente el libro primero donde trata las nociones innatas. Locke prueba que no hay ninguna idea impresa en el entendimiento, ya que aunque se debe distinguir entre el innatismo y la filosofía trascendental, entre ideas innatas y las condiciones trascendentales que posibilitan la sensibilidad y el entendimiento, opino que esta argumentación que presenta Kant toma algunos vestigios del primer argumento basado en el consenso universal de las máximas o principios especulativos innatos que Locke critica. Locke identifica primeramente, cuando está criticando el innatismo, que el consenso o asentimiento universal de unos principios prácticos y especulativos como el principal argumento a favor de la opinión predominante desde Descartes de que el entendimiento tiene nociones innatas, que son de dos tipos, las nociones especulativas y las nociones prácticas. A partir de eso, Locke comienza a esbozar su argumento, indicando que esta aceptación universal de estos principios o de estas máximas, que son las especulaciones que se suponen que son innatas, que están impresas en el espíritu, y que es una universalidad que, teniendo en cuenta la diferencia entre el innatismo y la filosofía trascendental, sin embargo se conserva cuando Kant defiende que las categorías del entendimiento tienen una objetividad, esas facultades subjetivas tienen una objetividad y son necesarias, tienen un carácter universal. Pero lo que Locke señala en ese primer capítulo del ensayo sobre el entendimiento humano es que, debido a que no toda la humanidad, como a veces se supone, acepta los principios que habitualmente se tildan como necesarios y universales, podríamos incluso pensar en los juicios sintéticos a priori. Locke toma los principios especulativos, que son estas primer tipo de nociones innatas que critica, ejemplificados concretamente en la máxima de que toda cosa que es, y de que es imposible que la misma cosa sea y no sea. Y a partir de esta máxima de que toda cosa que es y de que es imposible que sea otra cosa, Locke se propone demostrar que estos susodichos axiomas, con una pretendida aceptación unánime por toda la humanidad, de hecho carecen de esa universalidad. Y el argumento de Locke, pienso yo, puede adaptarse en cierto sentido para evaluar los planteamientos de Kant, en la medida en la que, si existen las categorías trascendentales que hacen posibles los conceptos del entendimiento, si Locke leyera la lógica trascendental, pensaría yo que diría que se trata de una paradoja, ya que cuando él reflexiona sobre el innatismo, no es posible para Locke que haya en la mente ya sea ideas innatas, o, si adaptamos lo que dice Locke a la tesis de Kant, las categorías trascendentales del entendimiento, no sería posible para Locke que, pese a estar en el entendimiento, estas categorías no se conozcan, ya que para Locke eso implicaría decir que las categorías están en cuanto a condición para los conceptos, es decir, son las facultades que permiten desarrollar los conceptos para pensar los fenómenos en la experiencia, pero a la vez no están, porque la mayoría de las personas no son conscientes de estas condiciones trascendentales en la medida en la que puedan reflexionar sobre la forma en la que piensan e identificar la triple síntesis, por ejemplo. No es algo que
que surja, digámoslo así, intuitivamente, incluso si se lleva la razón para reflexionar sobre la forma en la que uno piensa, para identificar, por ejemplo, la triple síntesis o los criterios en la tabla de las categorías. Y Locke, lo interesante es que aborda un posible contraargumento cuando está criticando las ideas innatas, según el cual algunos defensores del innatismo llegan a afirmar que si bien los niños, porque Locke trae a colación el ejemplo de los niños, él dice, ¿cómo podemos decir que hay axiomas que son universales, lo que Kant identifica como ciertos juicios que parecen ser necesarios, que son a priori, que no necesitan de la experiencia para verificarse? ¿Cómo tener certeza de que realmente son a priori, que son universales? Diría Locke, cuando hay niños, cuando hay, incluso habla de los salvajes, que si se le preguntara a los niños o a los salvajes sobre estas máximas, incluso a muchas otras personas, realmente no son conscientes de estos axiomas y de estos principios universales. Pero frente a este argumento hay algunos que dicen que si bien los niños no son conscientes de las nociones especulativas, las máximas universales, el primer tipo de ideas innatas que analiza Locke, que supuestamente están contenidas naturalmente en el entendimiento, dicen ellos que al crecer adquieren la razón y la razón les permite visibilizar eso que ya está en la mente. Pero según Locke, si las ideas innatas guían, orientan la razón, y aquí podemos pensar que en vez de ideas innatas serían las categorías y sería la forma en la que el entendimiento logra sintetizar la diversidad de los fenómenos que capta la sensibilidad, sería contradictorio, dice Locke, pensar que la razón deba visibilizar aquello mediante lo cual opera, y ya para que funcione la razón se presuponen estas nociones especulativas innatas, para reemplazando las nociones especulativas por las condiciones trascendentales, los mecanismos a priori de la triple síntesis, pues no se entendería desde la argumentación de Locke cómo es posible que la razón necesite visibilizar aquello que necesita para operar. Y respecto a este posible cuestionamiento de Kant que estoy planteando desde Locke, acudiendo a los planteamientos de Kant, es posible responder a Locke. Y hoy en día, desde el psicoanálisis hasta los avances en neurociencia, es perfectamente concebible que haya en la mente facultades, procesos e incluso el inconsciente mismo, sin que la persona sea consciente de estas cualidades de su propia psique. Y me parece que eso es algo importante a manera de pensar la historia de las ideas, tener en cuenta que la esencia de la argumentación de Locke es que para él no es posible que hayan ideas en la mente que las personas no sean conscientes de estas ideas, porque eso implicaría decir que las ideas innatas están, pero al mismo tiempo no están en la mente porque las personas no son conscientes. Pero con lo que plantea Kant y con otros ámbitos del conocimiento que complejizan la psique humana y el entendimiento, resulta que no necesariamente para que algo se encuentre en el entendimiento debe ser conocido en el sentido de que seamos perfectamente conscientes de ello. Y un ejemplo que le da más sustancia a lo que plantea Kant y quizás muestra cómo Kant supera algunas de las aporías del empirismo de Locke, de Hume, es el ejemplo del lenguaje, porque cuando una persona aprende su idioma natal, es posible que no conozca la terminología gramatical o todos los tecnicismos de cómo se utiliza la lengua, pero sin embargo casi automáticamente emplea la conjugación, los verbos, etcétera, siguiendo ciertas reglas que pese a aparentemente no conocer conscientemente en el sentido de decir esto es un adjetivo, esto es un adverbio y conocer los tecnicismos gramaticales, sigue siendo capaz de emplear de manera fluida, operando, diríamos entre comillas, inconscientemente de acuerdo a unas leyes anteriores a la experiencia que determinan el uso del lenguaje. Y esto me lleva al segundo punto sobre el cual quisiera hablar, y es la conexión entre los planteamientos de la lógica trascendental que ya hemos visto que pueden responder al argumento que plantea Locke sobre el innatismo, y ver ahora la conexión entre estos planteamientos y el lenguaje, específicamente la idea de una acción comunicativa que haga uso de la razón como medio para romper el solipsismo y permitir el diálogo intersubjetivo. Y es que al presentar la tabla de las categorías, la triple síntesis,
y estas condiciones trascendentales a priori que permiten que el entendimiento piense los fenómenos y la diversidad que se presenta a la sensibilidad, parece que el siguiente paso puede ser conectar la forma en que los conceptos piensan los fenómenos de la experiencia con el lenguaje. Y a propósito, hay un artículo titulado Gramática formal y gramática trascendental de Kant a Husserl, y una tesis central en este artículo es que la gramática lógica pura de Husserl puede verse como una realización compatible y lograda con la posibilidad de una gramática trascendental que podríamos plantear puede derivarse de la lógica trascendental. Se trata de pensar cómo las categorías trascendentales sintetizan la diversidad que capta la sensibilidad y cómo esta síntesis se representa simbólicamente en el lenguaje. Asimismo, pensaría yo, habría que conectar esa representación de la triple síntesis en el lenguaje y de las categorías con el lenguaje, de cómo se traducen los conceptos y los fenómenos en las palabras, con la noción del yo, la autoconciencia, teniendo en cuenta lo que explicaba el profesor a propósito de la aprehensión sobre el tiempo como condición interna que no solo sirve para sintetizar, sino también en principio para pensar en cómo se construye mediante el tiempo como intuición interna la concepción del yo, específicamente lo que se expresa en la noción de la percepción trascendental. Y respecto a este punto, el problema de cómo se constituye la conciencia del yo, que es importante ya que se encuentra en varios autores, desde la dimensión ontológica del pensar como forma de determinar el yo en Descartes, hasta la tesis de Husserl de que la conciencia para ser conciencia necesita ser conciencia de algo. Podemos ver que en Kant se vuelve la condición para reunir la síntesis de las diversas representaciones que da la sensibilidad, y también para que se unan estas diversas representaciones se perfila la autoconciencia como aquello que permite aglutinar esa diversidad en la sensibilidad, y es algo que es un planteamiento muy importante que se encuentra en filosofías posteriores, por ejemplo en Introducción a la Metafísica de Bergson, aunque evidentemente Bergson toma una noción de la metafísica que difiere de la metafísica depurada, de los paralogismos, de las antinomias y del dogma que plantea Kant en la dialéctica trascendental. Una cosa que conserva Bergson de Kant es esa noción de que la autoconciencia del yo como lo absoluto, porque Bergson lo considera como lo absoluto, es la esencia del sujeto y es una intuición en la mente que no cambia en su esencia. Entonces esa idea de la aprehensión trascendental y de la importancia del yo para reunir esa diversidad de representaciones se conserva en filosofías posteriores que han pensado el problema de la autoconciencia y de la subjetividad en el contexto del conocimiento y pues más adelante de la epistemología. Y por último, el último punto que quiero indicar es cómo la conexión entre el análisis de las facultades trascendentales subjetivas del entendimiento, que tienen una validez objetiva o que Kant quiere mostrar que tiene una validez objetiva, y el lenguaje se puede conectar con el panorama general del pensamiento kantiano. Y con esto me refiero a que Foucault en una entrevista dice que el pensamiento de Kant es la primera antropología, en el sentido de que Kant formula tres preguntas que se reúnen en una pregunta fundamental. La primera pregunta es ¿qué puedo conocer? Y esta pregunta implica la teoría del conocimiento. La segunda pregunta es ¿qué me cabe esperar? La tercera pregunta es ¿qué debo hacer? Y supone su fundamentación de la moral en el uso de la razón práctica. Y finalmente estas tres preguntas convergen en la pregunta fundamental ¿qué es el hombre? Y si hay unas condiciones universales que permiten hacer la triple síntesis de la diversidad de los fenómenos en la sensibilidad, que posibilitan formar los conceptos del entendimiento, realizar los juicios, que nos permiten pensar la experiencia, se podría pensar a propósito de la reflexión sobre qué es el hombre y sobre qué debo hacer, que ya es una pregunta práctica. Se podría pensar en una base común que al constituir el entendimiento, que es lo que se muestra en la lógica trascendental, quizás pueda traducirse en la posibilidad de una comunicación que se desarrolle en el ámbito del uso de la razón pública, de acuerdo al proyecto político ilustrado que defiende Kant, porque uno de los problemas
a propósito de la pregunta ¿qué debo hacer? Y de la acción política es que se tiende a pensar que hay tanta diversidad entre los seres humanos que el mero diálogo intersubjetivo parece muy difícil de lograr porque hay tantos horizontes culturales, tantos horizontes lingüísticos y de interpretación del mundo tan distintos que parecería que la comunicación intersubjetiva no se puede lograr. Pero si pensamos en la posibilidad de una gramática trascendental que se derive de esta reflexión que hemos visto sobre las categorías trascendentales del entendimiento, si hay una base común para el entendimiento, para la sensibilidad y sobre todo para el entendimiento, conectando esa base común del entendimiento con el lenguaje, se podría pensar en principio que las posibilidades del diálogo fundamentado en una razón comunicativa no son tan alejados como se pensaría. Quizás se podría superar esa diversidad de los diferentes contextos y permitir un diálogo que tenga como referente esa razón que se muestra que es a priori y que es objetiva y que se encuentra en el entendimiento independientemente de las diferencias entre los seres humanos. Pues yo pensaría que esos tres puntos son interesantes para ver la importancia de lo que está planteando Kant en la lógica trascendental.